Shalom, shalom, amado pueblo de Israel. EMC Shalom Internacional comparte esta semana la Parashat Azria, que significa ella concibe. Llegamos hoy al estudio de la séptima alía en el libro de Vaikra, Levítico en español, capítulo 13, versículos del 38 al 59. Antes de empezar, hacemos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 13, versículo 38. Si un hombre o una mujer tiene la piel del cuerpo veteada con decoloraciones blancas. Este es otro tipo de diagnóstico. El comentario del Humash nos amplía el entendimiento al respecto, ya que las palabras originales en hebreo no son de traducción simple. Aquí el término usado para clasificar la afección en hebreo es bonak y radica en el color blanco, que es más oscuro que el de la membrana de un huevo, es decir, el más oscuro de los 4 colores de la zarat. Y puesto que es demasiado oscuro para ser zarat, es una simple decoloración de la piel que recibe dicho nombre, bonak, y puesto que es clasificado con este nombre, no presenta impureza alguna. Comentario tomado del libro de Vaikra, capítulo 13, versículo 39, Humash, página 659. La importancia que debemos dar a cada uno de estos detalles es la misma que nuestros antepasados mantenían. Este pasaje nos enseña que un verdadero israelita considera cualquier eventualidad extraña o negativa, por mínima que sea, como retribución de algún pecado cometido. Esto lo llevaba automáticamente a buscar y procurar una opinión experta sobre si su comportamiento había sido correcto y cómo podría mejorarlo. Esos consejos podían obtenerse de los Kohanim, quienes eran los maestros de Israel y asimismo eran los modelos para seguir por su servicio al Eterno. Devarim, Deuteronomio capítulo 33, versículo 10 dicen: ellos enseñarán a Jacob tus estatutos, a Israel tu Torá. Ellos pondrán incienso delante de ti, en el tiempo de tu ira continuamente sobre tu altar. Malaquías capítulo 2, versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Yahvé Sebaot. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Los invitamos a leer Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 27. Pasamos a los versículos 40 y 41. Si un hombre pierde el pelo de la cabeza y queda calvo, es limpio. Si pierde el pelo en la parte frontal de la cabeza y queda calvo al frente, es puro. No es pecado, ni por pecado quedamos calvos, gracias al Eterno. Versículo 42. Pero si aparece una afección blanca con manchas rojas en la parte calva de la frente o en la parte posterior de la cabeza, es una erupción escamosa que se está esparciendo en la parte calva de la frente o en la parte posterior de la cabeza. Debía ir a consultar con el Cohen porque podía ser zarat. Versículos 45 y 46. En cuanto a la persona con la afección leprosa de zarat, rasgará sus ropas y se afeitará la cabeza y cubrirá su labio superior y clamará: impuro, impuro. Será impuro mientras tenga la enfermedad. Por estar impuro, morará aparte. Su morada estará fuera del campamento. Una persona afectada por esta plaga no podía vivir con los demás. Si su pecado había sido lashon hará, que tenía que ver con la relación social, ya no podía tener contacto con los demás, tenía que vivir solo, ni siquiera tenía el derecho a asociarse con otras personas impuras. Así evitaba el pecar más con su lengua. Está escrito en Mateo capítulo 26, versículo 6. Yeshua estaba en Beit Ania, en el hogar de Shimón, el hombre que había tenido zarat, lepra. Si alguien con zarat, un leproso, no podía vivir con los demás, ¿cómo es posible que se diga que Yeshua estaba en la casa de un leproso, es decir, uno que tenía la plaga de zarat? Podemos presentar algunas interpretaciones diferentes. Primero, Shimón había tenido zarat, había sido leproso y luego había sido limpiado. Segundo,
Shimón no estaba viviendo en su casa en esos momentos, sino solo, fuera de la ciudad. La traducción no es correcta. En la Biblia aramea se usa la palabra garabá, que significa alfarero o artesano. La palabra aramea garbá significa leproso. Por lo tanto, vemos que los que tradujeron el texto del arameo al griego cometieron un error al entender la palabra garabá como garbá, alfarero, como leproso. Una traducción correcta del arameo sería entonces la casa de Shimón, el alfarero. Esta es una muestra de que los textos de Matía, de Mateo, y Mordejai, Marcos capítulo 14 versículo 3, no fueron escritos originalmente en el idioma griego, como lo enseña la teología moderna y de reemplazo. En esta parashá se encuentran los mandamientos 166 al 172 de los 613. 166. Precepto de la impureza ritual de una mujer después de dar a luz. Lo encontramos en Vaikra capítulo 12 versículos 2 y 5. 167. Prohibición de comer una ofrenda en estado de impureza. Capítulo 12 versículo 4. 168. Precepto para una mujer de ofrecer una ofrenda después de dar a luz. Capítulo 12 versículo 6. 169. Precepto sobre la impureza del individuo aquejado de Zarat, Metzorá. Capítulo 13 versículo 2. 170. Prohibición de cortar el cabello del área afectada de un individuo con netek, calvicie impura. Capítulo 13, versículo 33. 171. Precepto de desgarrar las ropas de una persona con zarat o con cualquier otra forma de impureza. Capítulo 13, versículo 45. 172. Precepto de la zarat en la ropa. Capítulo 13, versículo 47. Por amor al conocimiento y con el ánimo de disponer una información más precisa a cada uno de los estudiantes de Torá, compartimos a continuación el estudio de las leyes de la nidá, muy acorde con el tema de esta parashá y de la que sigue. Leyes de la nidá. El uso más generalizado de la mikvé está destinado a la purificación de la mujer después de un periodo menstrual y se refiere más que todo a las mujeres casadas. El término hebreo que define la palabra mikvé significa piscina o bien acumulación de agua. Se menciona la mikvé en Vaikra, Levítico capítulo 11, versículo 36 en su primera porción dice: serán puras las fuentes, cisternas y depósitos de agua. Muchos se sorprenderían al entender que la mikvé es más importante que la sinagoga. La mikvé no es para un baño regular o para quitar ninguna suciedad. En realidad, la mikvé modifica la condición espiritual del individuo y lo transforma del estado tamé, impuro, al de taor, puro. Evidentemente, esta purificación es más bien un cambio de condición que un proceso de limpieza. Cuando una persona se introduce en la mikvé, es como si retornara al seno materno y cuando emerge, es como si volviera a nacer. En Devarim capítulo 31, versículo 20 al 24, habla sobre la purificación de todos los objetos antes de entrarlos al campamento, como también de los hombres mismos que venían de la guerra. De acuerdo con la definición de la Torá, una mujer posee el estatus de una nidá desde el momento en que aparece su periodo menstrual hasta que se sumerge en una mikvé. En consecuencia, la Torá establece en Vaikra capítulo 15, versículo 19 en su primera porción: si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidá por 7 días. Como veremos, una mujer retiene este estatus hasta que se sumerge en la mikvé. El término nidá proviene de la palabra nadat, del Strong número 5079, que significa retirada o separada. La propia palabra indica, por lo tanto, que la mujer debe renunciar a todo contacto físico con su marido. El término nidá no se refiere a la menstruación, sino a la necesidad de esta separación. La mujer tiene el estatus de nidá hasta que ella cambie su estatus a través de la inmersión en la mikvé. Antes o después de la inmersión se recita la siguiente oración: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizbotav betzivanu al tevilá. Bendito eres tú, oh eterno, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la inmersión. La Torá prohíbe abiertamente cualquier contacto sexual entre un hombre y una mujer que posee el estatus de nidá. Finalmente, nos encontramos con el siguiente mandamiento:
Vaikra capítulo 18 versículo 19 dice: no te acercarás a una mujer para tener relaciones sexuales con ella mientras ella esté impura en su tiempo de nidad. La transgresión de este mandato conlleva a un castigo muy serio, como lo dice en Vaikra capítulo 20 versículo 18. Si un hombre se acuesta con una mujer que es nidá y descubre su desnudez, ha expuesto su flujo y ella ha expuesto su flujo de ella. Ambos serán cortados de entre el pueblo. La expresión karet, serán aislados, se refiere a la pena de karet. Este es el mismo castigo que aplica al incesto entre hermano y hermana, a la violación de Yom Kippur o al comer pan leudado en Pesaj. La relación íntima durante la menstruación puede causar una fricción contra el útero, lo que puede desembocar en lesiones o en el crecimiento de algunos sectores de la mucosa interna. Estos crecimientos responden al ciclo menstrual. De la misma manera que el útero con constitución, ruptura y desprendimiento, lo que da lugar a una hemorragia interna que causa gran dolor, fiebre o infertilidad. Esta condición se conoce con el nombre de endometriosis. Estudios en Israel, hechos por doctores especialistas en mujeres y niñas, afirman que en 2 de cada 3 casos de infecciones en las mujeres aparecen siempre durante el periodo menstrual o inmediatamente después de este. Generalmente provocadas por tener el cuello abierto, cambios en el pH, grado de acidez que proporciona protección frente a microbios y durante el proceso de formación del revestimiento interno. El profeta también nos dice al respecto en Ezequiel capítulo 18, versículos 5 y la segunda porción del versículo 6. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no mancilla a la mujer de su prójimo, no se une a una mujer menstruosa nidá. El profeta considera que la relación sexual de un hombre con una mujer en nidad es similar a la relación sexual del hombre con una mujer casada. La mujer se libera de su condición de nidad a través de la inmersión en la mikvé. Vaikra capítulo 15 versículo 28 dice: si ella se ha librado de su flujo, ella contará 7 días después de eso, ella estará limpia. En la mención que hace la Torá acerca de la inmersión de recipientes, aparece otra referencia que explica que el estatus de nidad se elimina por medio del agua. La Torá manifiesta en Bemidbar Números capítulo 31 versículo 23 y versículo 24, para que así ciertamente purifiquen lo hecho de estos materiales pasándolos por el fuego. No obstante, ellos también los purificarán con el agua para la purificación. Al 7º día lavarán sus ropas y ustedes estarán limpios, y después de eso pueden entrar al campamento. Según el Talmud, esto indica que los recipientes, tal como sucede con una nidad, deben sumergirse en una mikvé. Vemos que la escritura lo da por sentado cuando manifiesta en Zacarías capítulo 13, versículo 1. En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación y la limpieza. El uso de la mikvé para este fin dará como resultado una mejor relación de pareja, como también una renovación mensual para el matrimonio. Para muchos, este mandato también es considerado un juk. Por eso, Yeshua menciona en Yohanan este versículo. Lo vemos en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último día, el día más grande de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. La separación de la pareja durante este periodo es sumamente importante, pues crea una ansiedad y necesidad de estar juntos de nuevo, creando así un ciclo mensual de deseo que de por sí revitaliza la relación, evitando que caiga en rutina y el hastío. Durante el embarazo, en el momento que las leyes de la nidad se interrumpen, muchas parejas anhelan llegar de nuevo a esos periodos de separación para vivir de nuevo una luna de miel. La Torá establece en Devarim capítulo 23 versículo 18: ninguna mujer israelita debe ser prostituta y heródula, cultural, y ningún hombre israelita debe ser prostituto y heródulo cultural. De acuerdo con la definición de la Torá, la prostitución incluye todas las formas de la relación sexual premarital, y esto no está relacionado en absoluto con el pago por el acto. De este modo, cualquier pareja involucrada en la relación sexual premarital está violando el mandamiento que prohíbe la prostitución.
Las distintas etapas de la mujer, desde antes de la menstruación hasta después del tevilá de la inmersión en la mikvé, baño ritual, pueden resumirse de la siguiente manera. Primero, reglas de la nidad. Segundo, conducta durante los periodos. Tercero, separación previa y durante el periodo previsto. Cuarto, periodo de impureza. Quinto, 7 días de periodo de purificación. Sexto, limpieza antes de la inmersión. Séptimo, tevilá, inmersión o baño ritual. Octavo, bendición de la inmersión. Noveno, reanudación de las relaciones matrimoniales. El complejo proceso de la menstruación es todavía un misterio para la ciencia, ya que en el proceso existen reacciones hormonales entre los ovarios y otros órganos endocrinos tales como la glándula pituitaria, la tiroides y las suprarrenales, las cuales afectan el sistema nervioso central y el sistema nervioso simpático. La mujer se siente más sensible, más nerviosa e irritable. Es durante este periodo que la mujer siente que su cuerpo está completamente bañado por algo extraño y oscuro. Siente ciertamente que es víctima de una vida ajena y obstinada, una cuna que todos los meses construye y destruye dentro de ella. El momento mensual en el que todo se separa para albergar a un niño y luego se acaba en el flujo de sangre. ¿A partir de qué momento se considera a una mujer nidá? A toda mujer, aun si estuviera en lactancia o embarazada, habiendo sangre en el útero o en la matriz, aunque sea una cantidad mínima, ya que se sintió que le salió del útero o se encontró una gota de sangre en la tela de revisión de su órgano vaginal, tiene que considerarse en estado de impureza. Por sangre se entiende toda emanación de color rojo o de ciertos tonos que tiendan a rojo, ya sea claro u oscuro. Asimismo, todo color negro por cuanto la sangre al coagularse cambia de aspecto. Pero cualquier otro tono que no tienda al rojo, como por ejemplo el blanco o verde, son puros, es decir, no impurifican, puesto que no revelan presencia de sangre. El color marrón o el que se asemeja al dorado no impurifica. La mujer que sintió salida de flujo, como la que siente cuando se presenta la menstruación, debe revisarse inmediatamente. Tanto si encontró una mancha sobre la tela de la examinación, aunque fuera una mancha minúscula, con cualquiera de los colores impuros mencionados anteriormente, es impura. Si la mujer acostumbra a tener flujos uterinos de tonos oscuros, no tiene que revisarse y ella está pura, siempre y cuando no sea durante el periodo de menstruación normal. Asimismo, durante la lactancia y embarazo, está libre de la revisión. Si la mujer encontró una mancha sobre su ropa interior o sobre la sábana donde habitualmente duerme o cosas similares en las que sepa que procede del útero, será impura. Pero si la mancha proviene de otra fuente, como una herida o si salió por la nariz, como a veces es frecuente, está pura, no está en estado de nidá. La mujer que encontró sangre en la orina o debido a la relación sexual debe consultar a su médico. Fundamentos históricos. Se ha determinado científicamente que la sangre menstrual posee cierta toxina que posiblemente cause daños en el hombre. Veneno menstrual, monotoxina. Comúnmente se piensa que esta toxina tiene cierta influencia sobre elementos leudantes como la masa, vinos o perfumes. La ciencia moderna descubrió otro peligro que acecha a los hombres que mantienen relaciones sexuales durante la época menstrual de la mujer. El flujo menstrual, en su fase sanguínea y como descomposición del endometrio, posee una presencia bacteriana que pueden producir infecciones en los hombres a través de una herida abierta. También producen daños en la mujer. Sus funciones cíclicas pueden alterarse temporalmente, aún teniendo en cuenta que durante la menstruación aumentan las posibilidades de infección en el canal vaginal. Es un hecho conocido entre los investigadores ginecológicos que el cáncer de útero, presente tanto en sociedades adelantadas como en las que no lo son tanto, es poco probable entre las mujeres y auditas que observan las leyes de la pureza familiar. La mujer posee una curva de temperatura. Durante la menstruación, hasta más allá de la mitad de su periodo, tiene una temperatura baja y pareja. Y luego, desde el final de su periodo hasta la llegada de nuevo de su periodo, la temperatura sube, y así se repite cada mes. Cuando la temperatura se encuentra alta en el no periodo, la mujer está dinámica y desbordante. Luego, días antes del periodo, se pone nostálgica, decaída, llora por cualquier cosa y hasta duda del amor del marido, se siente sola.
Todo esto es debido a los cambios químicos y hormonales dentro de su cuerpo, ya que sus signos vitales, ritmo cardíaco, presión sanguínea, fuerza muscular están en procesos de cambio, provocando todos estos componentes, haciéndola muy sensible y a veces depresiva. El periodo de soberbia lo experimenta durante la época de ovulación, cuando la mujer alcanza su grado más alto de fertilidad, y el periodo de sumisión durante la menstruación. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: Entonces Shimón les dijo: arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu de santidad. En el pacto renovado vemos la continuidad de esta práctica del Tevilá. Lo encontramos en Juan capítulo 11 versículo 55. La festividad de Pesach de los Yahudim estaba cerca, y mucha gente subía del campo a Jerusalén para la ceremonia de purificación antes de Pesach. Hechos capítulo 21 versículo 24 dice: Lleva contigo a esos hombres, purifícate con ellos, paga por ellos, para que se rasuren sus cabezas, y todos sabrán que las cosas no son como se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Efesios capítulo 5 versículo 26. A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Existen muchos mitos alrededor de las relaciones íntimas de pareja. Sin embargo, en las escrituras hay bastantes textos explícitos e implícitos que abordan el tema con mucha libertad, los cuales se pueden encontrar en los siguientes pasajes. Shir Ashirim, Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, versículo 16, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículos 2 al 3, capítulo 7, versículo 2, capítulo 8, versículo 2. Mishle, Proverbios, capítulo 5, versículo 15 al 19, Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 y 4. Lo que ellas desean escuchar de él, lo maravillosa que se ve, cuánto la extrañas, lo bueno que es estar con ella, los planes para el futuro de los dos, lo que te gusta de la relación entre ustedes, cómo se conocieron, por qué es especial para ti, sus logros, su día, sus ideas, cuánto aprecias todo lo que ella hace. Lo que no desea escuchar, los hijos, los parientes políticos, la oficina, algún deseo que no la involucre a ella, temas que pueden conducir a una discusión, tareas, gastos, cuentas, impuestos, otras mujeres, pasadas o presentes, tus logros, tus ideas, los problemas del día, las dificultades que tuviste para preparar la velada. Gracias al Eterno, ahora cesamos de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Abacadosh. Les deseamos un feliz y bendecido día de descanso y conocimiento de nuestro Rey Celestial. En el nombre poderoso que es sobre cualquier otro nombre, el de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.